Les voy a invitar a que abran su Biblia nuevamente. Vamos a estar revisando eh, los versículos de Santiago. Santiago 1. Y vamos a leer, hermanos, del 1 al 8. Lo voy a leer yo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este hermoso día, Dios, porque eres tú, Señor, quien hace que el sol, Señor, vuelva a salir, Dios. Eres tú, Señor, quien hace que podamos sentir, Señor, el calor del sol, Dios, el frío por la mañana, Dios. Porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, quien reina con soberanía, Padre. Eres tú el Dios todopoderoso al cual nosotros adoramos. Te pido, Señor, que seas tú quien hable, Señor, a nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Que seas tú, Señor, confrontándonos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, Señor, redarguyendo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, instruyéndonos en justicia, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, para tu iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, Santo, dándome de nuevo, Señor, para poder, Señor, decir lo que tú me has enseñado, Señor, a través de este pasaje, Señor. Te pido, Señor, que sea tu obra, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a quitar tantito el micrófono. Y bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando lo que dice la palabra de Dios. Y bien, estamos revisando el libro de Santiago. El libro de Santiago, hermanos, fue escrito por Jacobo, el hermano de Jesucristo. Es dirigida a los hermanos que habían sido dispersados por las persecuciones que habían tenido la primera iglesia, perdón. Y hermanos, este mensaje está dirigido para aquellas personas que se encontraban en situaciones difíciles. Y el estar fuera de tu casa, pues no es una situación fácil. Creo que todos cuando nos encontramos fuera de nuestra casa, por algún viaje, por trabajo, por alguna encomienda que nos lleguen a hacer, extrañamos nuestra casa. Y de cierta manera, hasta si no estamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, pues pudiéramos llegar a sentirnos tristes, pudiéramos llegarnos a sentirnos tristes. Y esta carta de Santiago
El propósito principal es que podamos ser prácticos con las enseñanzas, podamos llevar a cabo todo lo que hemos aprendido. Y en estos versículos, hermanos, estaremos revisando cuáles son las cualidades que debe tener un cristiano cuando este cristiano pasa por la prueba. Perdón, hermanos, porque estoy un poco nervioso. Creo que me pongo nervioso cuando estamos en la iglesia, y cuando es otra iglesia, pues más, y más teniendo a predicadores aquí como Jonathan, a su hermana, a su familia, pero que sea la obra de Dios en este día, hermanos. Y hermanos, empezamos estos versículos diciendo, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y era lo que les explicaba. En el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermanos, lo primero que nos dice Santiago acerca de las pruebas que le estaba diciendo a la iglesia en ese entonces era, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermanos, nosotros pudiéramos relacionar el gozo con la alegría. Es cierto que cuando nos encontramos en dificultades, en algunos problemas, en aflicciones, puede ser que nuestro semblante decaiga, ¿no? Pudiéramos sentirnos tristes. Pero Santiago lo que nos está diciendo aquí es que tengamos sumo gozo por esto. Ahora, entonces, hermanos, el sumo gozo sería un sinónimo de la alegría. Y les voy a invitar, hermanos, a que vayan a Juan. Vamos a ir a Juan. A Juan 15. Y Juan 15, hermanos, los primeros versículos nos habla acerca de la vid verdadera. Y en el versículo 9, hermanos, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos, hermanos, que la única manera que nosotros podemos tener gozos es permaneciendo en la vid verdadera. Ahora, también esta parte del gozo, hermanos, cuando vamos a Gálatas, en los frutos del Espíritu Santo, si los pudiéramos numerar, encontramos que más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y fíjense cómo este gozo, hermanos, viene de parte de Dios. Este es un gozo, hermanos, que solamente podemos tener cuando nosotros permanecemos en Él. No es un gozo, no es una alegría que nosotros podamos expresar por nuestros propios sentimientos, sino que es un gozo que viene por parte de Él. Ahora, hermanos, cuando estemos en prueba, Santiago nos dice que tengamos gozo. Y este gozo, hermanos, viene al nosotros saber y entender que todas las cosas están en su control. Es entender que no hay nada imposible para Él. Es entender que nosotros creemos en las promesas que Él nos ha dado. Por eso podemos tener gozo en medio de las dificultades, porque entendemos y creemos que todo está bajo la soberanía de Dios. Él reina y establece su reinado conforme a su voluntad.
Y siguiendo el versículo 2, después de decirnos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora vamos a hablar de esa prueba, de las pruebas que vienen a nuestra vida, que confrontan nuestra fe y hay que entender, hermanos, que estas pruebas, las situaciones difíciles, los problemas que llegáramos a tener. La palabra de pruebas aquí, hermanos, en el griego, el significado es un poco más profundo, es más entero. Se refiere a que tenemos que pasar por una situación, por un propósito. Nosotros malamente pudiéramos llegar a pensar que a lo mejor el día de hoy Dios a lo mejor se despertara, ¿no? Como nosotros, y Dios dijera, pues a ver, ahora con qué le voy a poner a mi hijo para que sufra, ¿no? Pudiéramos pensarlo de una mala manera, sí, y tan así lo pudiéramos pensar mal, hermanos, que hay mucha gente que dice, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué no había otro? ¿No te encontraste a otro? Pudiéramos pensar de esa mala manera. Pero hermanos, cuando nosotros pasamos por las diversas pruebas, debemos de recordar que esa prueba por la cual pasamos tiene un propósito. Tiene un propósito, hermanos, y tiene un tiempo establecido. Dios probó al pueblo de Israel por 40 años. ¿Y cuál era el propósito de que estuvieran caminando en un círculo por 40 años, hermanos? ¿Cuál era ese propósito? Si ustedes recuerdan, después de que salieron de Egipto, el pueblo empezó a caminar y llegaron a las tierras, a la tierra prometida que Dios les había dado. Y mandan a 2 espías, hermanos, y regresan estos espías, ¿y qué es lo que dicen? ¿Alguien recuerda qué es lo que dice? Hay gigantes allá y no vamos a poder con ellos. No vamos a poder con ellos. Y solamente unos cuantos creyeron en que Dios tenía el poder para darles esa tierra prometida. Pero hermanos, los 40 años que tuvieron que pasar rodeando la tierra fue para que esa generación muriese y no entrara a la tierra. Y la nueva generación era la que iba a recibir esa tierra. Hermanos, Dios probó a Abraham cuando le pidió a su hijo Isaac. Él probó la fe de Abraham. Entonces, hermanos, entendamos que cuando nosotros pasemos por diferentes pruebas, Dios tiene un propósito establecido para que pasemos por eso. Porque, hermanos, nosotros que somos buenos padres, damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto no más nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas buenas? Santiago, en el versículo 17, Santiago establece que todas las cosas buenas provienen de lo alto. Toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, todo lo bueno viene de lo alto de Dios. De Dios siempre van a venir cosas buenas, hermanos. Y les voy a invitar, hermanos, voy a ir a 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y fíjense, hermanos, que en esa parte las palabras que se utilizan en el original son tan similares, porque también lo compara, hermanos, con la prueba. Perdón, 10:13, hermanos. Dios no nos pondrá en una prueba, hermanos, que nosotros no podamos resistir. Y hermano, dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces viene a nosotros la prueba, ahora nosotros entendemos que Dios tiene un propósito por el cual estamos pasando por esto. Pero hermanos, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora nosotros relacionamos esta palabra de paciencia con el estar quieto en un lugar. Pudiéramos decir, a lo mejor, si vemos a alguien sentado en el parque, esa persona es paciente porque está esperando a que su amada llegue, ¿no? Pero hermanos, en estos versículos no se está refiriendo a esta palabra que a lo mejor nosotros la relacionamos con lo quieto. Sino se refiere, hermanos, a que nosotros, se refiere a esa paciencia que produce en nuestras vidas cuando nosotros podemos seguir firmes y no nos apartamos de lo que hemos creído. Exacto. Y hermanos, esto en nosotros produce una constancia, una firmeza de todas las pruebas que puedan venir. Es la paciencia a la que se refiere aquí. El valor de resistir ante las adversidades. Y entonces, hermanos, por eso es que lo primero que aquí nos dice Santiago es: tengan gozo. Tengan gozo porque las cosas no pasan por suerte, las cosas no pasan por un acto de magia, las cosas no pasan por casualidad. Dios tiene todo en su control. La prueba por la que puedas estar pasando, hermanos, tiene un propósito y tiene un tiempo establecido. Permanece firme en ella, permanece firme en lo que has creído. No te desesperes. Yo sé que como humanos, hermanos, nos vamos a sentir tristes porque somos carne. Algún día, cuando el Señor nos lleve con Él, nuestro cuerpo será glorificado y ya esas cosas no tendrán dominio sobre nosotros, pero la tristeza es algo que como humanos debemos de tener. Nos podemos poner tristes, nos podemos desesperar, hermanos, pero que en todo eso, hermanos, podamos tener presente, podamos estar firmes en lo que hemos creído. En el versículo 4 dice: mas esa paciencia, mas esa firmeza, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y hermanos, este mismo versículo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es el 4.
dice, así que dejen que crezca esta paciencia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La paciencia tenga su obra completa en nosotros. Ahora, hermanos, de este versículo, si hay una palabra que pudiera saltar en él, es perfectos. ¿Quién de aquí pudiera decir, hermanos, que es perfecto? Y fíjense cómo asociamos también esta palabra a no tener errores, a sin error. Alguien perfecto, alguien que pudiera decir es perfecto en su trabajo, es porque es alguien que no se ha equivocado. Pero hermanos, esta palabra de perfección no la describe mejor el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel llevaba el sacrificio, ¿cuáles eran las características que debía de tener el sacrificio? ¿Qué tenía que ser? ¿Sin mancha? ¿Qué más? Sin arruga. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto para el fin por el cual había sido creado. Y fíjense, hermanos, cómo es que estas pruebas, hermanos, es lo que nos va capacitando o incapacitando para el propósito por el cual Dios nos ha traído y estamos en este lugar. El propósito del ser humano, de la manera en la cual he ido entendiéndolo, es que demos la gloria a Dios con todas nuestras acciones. En el principio, hermanos, Adán y Eva estaban en el Edén y ellos podían estar en comunión con Dios. Y fíjense cómo es que el hombre, cuando sale de su propósito, se muere. Yo les comentaba a mis hermanos que oía esa comparación y decían, ¿qué pasa cuando un pez lo sacas del agua? Se muere. ¿Qué pasa cuando un animal terrestre lo metes al agua? Se va a ahogar, se va a morir. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando el hombre pierde su propósito? Tan así, hermanos, que hay gente que ha alcanzado el éxito, lo mejor, las riquezas, la popularidad, y su final es un suicidio, hermanos. El hombre perdiendo su propósito. Entonces, hermanos, cuando esta firmeza, esta constancia hace su obra completa en nuestras vidas, hermanos, hace que nosotros vayamos siendo capacitados para el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha creado, para que cumplamos ese propósito y nos va perfeccionando para su voluntad. Y podemos tener plenitud en Él, sin que os falte cosa alguna. Y podemos saber, hermanos, que aún en medio de todos esos problemas, hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Imagínense el pensamiento de una persona al decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué había en ese pensamiento de decir, yo con Cristo lo tengo todo? Esa plenitud. Y entonces, hermanos, Santiago nos dice, tengan gozo porque Dios tiene todo bajo su control.
y que estas pruebas, hermanos, produzcan en ustedes que se afirmen en lo que ustedes han creído, en lo que Dios nos muestra a través de su palabra, en esas promesas que Él nos da. Sean capacitados, sean perfectos para lo que Dios nos ha llamado y seamos plenos en Él. Y en el versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, cuando vienen los problemas, si nosotros queremos resolver con nuestro entendimiento la cosa en la cual estemos pasando, no va a terminar bien. El hombre en su inteligencia, en su sabiduría, piensa que con la experiencia que él ha tenido, va a poder seguir adelante y va a tener éxito. Un éxito vacío. Por eso es que Santiago nos dice, hermanos, y quien no sepa qué hacer en estas situaciones, pida sabiduría a Dios. Pidan a Dios que les revele por qué están pasando por esto. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuándo? ¿Dónde debo de estar? ¿Qué debo de hacer? Una sabiduría la cual solamente proviene de Dios. Y lo último, hermanos, que nos dice es que pidamos con fe, no dudando nada. Cuando las personas se pudieran llegar a enfrentar a las situaciones, pudieran pasar todas estas etapas de lo que nos dice Santiago, nosotros pudiéramos confiar, o nosotros pudiéramos decir que confiamos en que Dios tiene todo bajo su control, pudiéramos decir en que nos agarramos de las promesas de Dios, pudiéramos decir que vamos a estar firmes, hermanos. Pero debemos estar seguros que lo estamos creyendo. Porque quien duda cualquier situación, hermanos, lo va a llevar de un lugar a otro. Y un día, hermanos, va a decir, sí, Dios, contigo tengo todo y no me hace falta nada más. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Pero al otro día, cuando venga la prueba, van a decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me metiste en esto? ¿Qué no te sirvo? Tengamos cuidado, hermanos, de cómo reaccionamos ante las pruebas. No confiemos en las palabras del hombre, confiemos en lo que dice su palabra. Confiemos en lo que Él ha establecido. En Mateo 7:7 es una parte de del Sermón del Monte. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si regresamos, hermanos, a la vid verdadera, si regresáramos nosotros a Juan 15, Juan 15:4, Juan 15:5, perdón, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Podamos tener fe, podamos tener fe en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Él dice que es el buen pastor da su vida da por las ovejas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Podamos creer en lo que hemos aprendido. Podamos aplicar, hermanos, lo que nos han enseñado en este lugar. Lo que nos han enseñado en nuestras clases, en nuestra escuela dominical, en las clases, en las predicaciones que nos han impartido, podamos ponerlo en práctica. Podamos permanecer pegados a Él. El último pasaje, hermanos, al que les voy a invitar a que vayan conmigo, es a Juan 16. Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando entendemos la soberanía de Dios, nuestra vida cambia, hermanos. Él establece un reinado perfecto conforme a su voluntad. Él hace las cosas conforme a su voluntad. Él es el Dios todopoderoso. No dudemos de eso. Tengamos fe en lo que hemos creído, hermanos. Y ante las adversidades nos pudieran poner tristes, pero que no decaigamos, hermanos. Recordemos que Dios está con nosotros, que para nuestro Dios no hay nada imposible, que no hay enfermedad, que no hay economía, no hay falta de trabajo, no hay trabajo que Dios, que salga fuera de las manos de Dios. Todo está en su pleno control, hermanos. Nada pasamos por casualidad. Todo tiene un propósito. Podamos permanecer firmes. Cuando nuestra fe sea probada, hermanos, podamos permanecer firmes. Hace un momento oía el testimonio de este hermano que está buscando a su hijo. Y gloria a Dios porque su fe, que él está permaneciendo firme. Él está teniendo paciencia. Yo te pregunto, hermano, si pasaras por algo así, ¿cuál sería nuestra respuesta? El día de ayer mi hija se enfermó.
y le dio calentura. Era la 1 de la mañana y tenía mucha temperatura. Le dimos 5 mililitros de paracetamol y le debe de quitar eso la calentura. Antes de eso oramos por ella. Y después procedimos a darle 5 mililitros de paracetamol. A la media hora no se le quitó la temperatura. Después de eso volvimos a orar y le decíamos a Dios que nos diera sabiduría para saber qué hacer. Le dimos 5 mililitros de metamizol sódico. Es un medicamento más fuerte para la temperatura. Y yo le decía a Dios, tú dime, Padre, dame sabiduría para saber qué hacer. Nos pusimos a volver a orar por ella. Y damos gracias a Dios porque ella está bien el día de hoy. Y puedo dar gracias, hermanos, porque Dios tiene todo bajo su control. Porque el día de hoy puedo estar aquí compartiendo con ustedes la palabra. Permanezcamos firmes, hermanos, aunque muchas veces lo que nosotros quisiéramos con nuestras ganas o con nuestro entendimiento no se cumpla. Yo pudiera haberle demandado ayer al Señor, Señor, pero tú dijiste que en tu cruz llevaste todas las enfermedades. ¿Por qué no sanas a mi hija? Pero puedo entender, hermanos, que todo tiene un propósito. Todo en tu vida, hermano, tiene un propósito. Nada pasa por casualidad. No sé lo que tú estés enfrentando, hermano. No sé lo que estés pasando, hermano, pero sea lo que sea, hermano, mantente firme. Mantente firme y busca la sabiduría de Dios. Busca a Dios. Voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque eres tú, Señor, quien habla, Señor, a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Porque es tu obra, Señor, perfeccionándose en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, porque ante las adversidades, ante las aflicciones, ante las pruebas, Dios, ante cualquier situación, Señor, que moleste, Señor, que moleste nuestro pensamiento, Señor, que no nos deje dormir, Señor, que nos tenga atados, Dios, que podamos entender, Señor, que tú tienes el control de todo, que es tu voluntad, Señor, es tu soberanía, Señor, quien reina, Señor, que eres el Dios todopoderoso, que nos muestra un propósito en todas las situaciones por las cuales podemos pasar. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dándonos de ese gozo, de esa confianza, Señor, de saber que tú tienes todo bajo tu control, que no hay nada que sale fuera de él. Te pido, Señor, que cuando no sepamos qué hacer, que cuando nos enfrentemos, Señor, a esas situaciones difíciles, Señor, podamos entender que no hay una respuesta en nosotros mismos, que no hay una respuesta en nuestra mente, que solamente es tu palabra vivificándose, Señor, en nuestra vida, que es tu palabra, Señor, resonando en nuestra mente, Señor, la cual, Señor, nos puede dar, Señor, luz para poder salir de ello. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, el que hagas tu obra perfecta en nosotros, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, Dios. Te amamos, Señor, por eso estamos el día de hoy aquí, reconociendo, Señor, que necesitamos más de ti.
Que sea tu obra, Señor, perfecta, Señor, estableciéndose en este lugar, en la vida de mis hermanos, Señor, en mi vida, Dios. Que podamos, Señor, poder nuestra fe, Señor, en ti. Esa fe, Señor, que tú nos has dado, Dios. Que pueda ser puesta en ti, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en ti, Dios. Que podamos buscar el reino, tu reino, Señor. Primero, Señor, antes de cualquier otra cosa. Que podamos amarte más a ti, Dios. Que podamos amarte a ti, Dios. Antes de cualquier otra cosa, Dios. Ponerte a ti, Señor, en primer lugar, Dios. Gracias te doy, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, recordándonos tu palabra, Señor, en esta semana, Señor, a través del tiempo. Que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, que seas tú capacitándonos, Señor, diariamente, Señor. Que puedas encontrar en nosotros, Señor, corazones contrictos, Señor. Corazones que busquen de ti, Señor. Que puedas encontrar en nosotros, Dios, vidas que te adoren. Vidas que cumplan su propósito por el cual nos has llamado, Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.